Bueno, Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Ricardo? Bien. Nuevamente, gracias. No, por favor. ¿qué Yo sabía está que usted pasando? hoy volvía, porque el riesgo que asumen dejarme la conducción es muy alto. No, al contrario, no. Recién acabo de aterrizar, así que ya estaba. ¿Cuánto de gravedad hay con los números? Se manejan tantas cosas, tantas hipótesis, tantos comentarios. A Duhovne lo arrebató. No es pariente mío, el Fonseca. Un señor ese. Fonseca, Un señor Fonseca que no es pariente mío. Pero le gusta hacer quilombo, así que no sé, pero no es mío. Es un economista de la Complutense que es argentino. Sí, es argentino. Sí, bueno, estamos viviendo esta sensación de que la cosa viene muy mal y demás, Sí. así que vamos a ver algunos números. Vos sabés que en realidad un médico, filósofo y pensador del siglo XVII, que se llamaba Sir William Petty, escribió un libro, es como un antecedente del nacimiento de la economía política clásica, ¿no? Sí. O sea, escribió en el siglo XVII, la economía política clásica nació con Adam Smith, en 1776 se publicó La riqueza de las naciones. Bueno, en el siglo XVII, este señor, Sir William Petty, escribió, entre varias cosas que escribió un libro que se llama Aritmética Política, y que comenzaba diciendo, en lugar de usar palabras superlativas o comparativas, voy a usar números, pesos y medidas. Y entonces se lo refiere siempre como una especie de predecesor de la mirada de los estudios empíricos en economía, ¿no? Digo, como dato anecdótico, ya que estamos hablando de historia del pensamiento, en la historia crítica de la teoría de las plusvalías, que es un libro que escribió Marx, que en la edición española es el tomo 4 del Capital, Marx estaba convencido que este señor Petty era el fundador de la economía política. Y Marx era un tipo que no era muy generoso en los elogios, así que sí, no es poca cosa. Bueno, pero no nos vayamos del tema. Digo, vamos a hablar un poquito de los números para tratar de explicar esta sensación. Hace un rato le decía a uno de tus invitados que el año pasado, para esta época, también había una sensación complicada y buena parte del oficialismo estaba preocupado y de la oposición esperaba que para las elecciones esto le iba a rendir algún rédito. Nosotros en aquella oportunidad dijimos, es probable que una mirada demasiado crítica de la situación no resulte finalmente beneficiosa, porque cuando lleguen las elecciones, a lo mejor la situación económica no es tan grave como se está planteando. Yo pienso que una cosa que está ocurriendo es algo similar a lo que ocurría con el último periodo del gobierno de la expresidenta Fernández de Kirchner. Muchos ultraliberales, digo, como Kachanowski, no vamos a hacer nombre, o Broda, todos los días anunciaban que llegaba el apocalipsis, ¿no? Y entonces eso le permitía al gobierno decir, bueno, usted ya me lo dijo y el apocalipsis no llegó, y probablemente reincidir en los errores que cometía, porque tenía la ventaja de que esos anuncios en realidad estaban más basados en una mezcla de expresión de deseos con la consideración de una sola variable o cosa por el estilo. Me da la impresión que ahora puede llegar a ocurrir una cosa similar. Pero veamos un poco los números, porque yo creo que este año 2018, que empezó con toda esta sensación, en realidad este año a mí me parece que empezó en diciembre del año pasado, aunque pueda parecer un oxímoron decir que este año empezó el año pasado, pero ¿por qué? Porque hasta diciembre del año pasado daba la impresión que tanto en lo económico como en lo político al gobierno le iba mejor de lo que hoy se lo percibe. Sí. Vamos a ver unos números. Yo le voy a pedir al director que ponga una placa. Vamos a ver algunos números para ver por qué el año pasado parecía que estábamos bien y hoy nos fuimos, digamos, a la banquina. Esa es la tasa de variación del IPC, 1.8, que es una tasa altísima, que es la mala noticia de enero, y que digamos que es altamente probable que vuelva a ser mala noticia en febrero y marzo, habida cuenta de la presión de las modificaciones de tarifas, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, en materia de inflación, este año claramente los números muestran que la pretensión del gobierno, que la tasa de inflación venía bajando, bueno, a diciembre el gobierno reconoció que las metas de inflación y que la estrategia del plan de metas de inflación, sobre la base de que la tasa de la política monetaria iba a lograr bajar la inflación y quebrarla y que era fácil, esa confianza y eso casi caprichosa de Sturzenegger no funcionaba y tuvo que reconocer que había que modificar la meta inflacionaria, ¿no? Vamos al otro número.
Este número es, yo digo, este es el número, el peor número que tiene la Argentina. Quizás por lo contemporáneo nosotros no nos damos cuenta que si retrocedemos a los albores del nacimiento de la democracia, el desempleo en la Argentina, la pobreza en la Argentina, es decir, lo que están por debajo de un determinado nivel medido por ingreso, en realidad era de un dígito, ¿no? Bueno, hoy tenemos esa tasa de pobres. Digo, eso es una cosa, esto no tiene que ver con la economía, esto tiene que ver con el sentido humano, con la dignidad de las personas. Eso es una cosa terrible. Y si bien el gobierno anuncia como una meta, pobreza cero, da la impresión de que el camino para llegar, no digamos a pobreza cero, sino bajarla, viene demasiado lento. Y el cambio del sentido de la ayuda social. Bueno, ahora hay toda una serie de modificaciones, pero el dato concreto es que, y si uno abre ese dato y ve quiénes son los pobres, y ve cuánto es la pobreza en la infancia, bueno, directamente, alguna vez lo hemos analizado acá, es tremendo. Vamos al tercer dato que quiero mostrarles. Esa es la tasa de desempleo abierto, 8.3. Esa tasa bajó un poco. Esta tasa corresponde al tercer trimestre del 17. En el primer trimestre del 17, buena parte de la oposición anunciaba un aluvión de despidos, etcétera, etcétera, y decía, ya van a ver lo que va a ser el desempleo, y en realidad el desempleo no aumentó, antes bien bajó un poquito, con la aclaración de que esa reducción también tiene que ver con el cambio, yo creo que en aquel momento lo explicamos, en la tasa de participación, es decir, en los que efectivamente compiten. A ver, hubo un crecimiento en el empleo privado que no se registraba en los últimos 4 años que medimos. Bueno, y un aumento de empleo registrado también. Mira por favor este gráfico. A ver. Este gráfico muestra la evolución de trabajo registrado. Esa es una serie desestacionaliza, es decir, sacado el efecto de estacionalidad. Claro. El rojo, o rosa, no sé cómo se está viendo, es el privado y el otro es el público. Si vos te fijas, octubre, noviembre del 17, cuando yo digo terminaba el año 17 en noviembre, hay una ligera reducción en el público y en realidad hay un aumento del privado. Si lo vemos en números, si esto mismo lo vemos en números, es el cuadro siguiente. En este cuadro que vamos a poner ahora, vas a ver que allí tenés lo que vos decías. Asalariados registrados, el total, que son 6 millones, bueno, el cambio de asalariados, ¿ves? Hay un crecimiento más o menos de 1%. Es muy poco, pero lo que sucede es que la economía también creció muy poco, pero digo, lo que no ocurrió fue lo que alguna parte de la oposición hacía, diciendo, ya llegue el apocalipsis, que fue lo mismo que le ocurrió a la oposición en el gobierno anterior también, ¿no? Bueno, ahí está cuánto cambia mensualmente. Aquí hay un dato anexo, no sé si lo tenés considerado o no, que es ¿cómo es? El trabajo informal. No, bueno, sí, acá estamos hablando de asalariados que están reales, registrados, ¿no? Es decir, no está, digamos, Argentina tiene entre 35 y 40% probablemente de asalariados no registrados, lo cual que eso es lo que procuraba Macri con el envío de la ley de reforma laboral para blanquear concretamente, y creo que es uno de los digamos, apartados con que la ley se ha abierto, ¿no? Sí, bueno, cuando vimos el tema de la reforma laboral dijimos, una primera afirmación, no es cierto que si uno precariza las condiciones laborales baja la tasa de desempleo, eso es falso. Si uno flexibiliza, como le llaman, el mercado, no necesariamente baja la tasa de desempleo. Ejemplo de eso, la década del 90. El gobierno justicialista del presidente Menem hizo unos grandes cambios en el mercado de trabajo, pero en realidad la tasa de desempleo abierta subió hasta casi el 27-28%. ¿Por qué? Porque junto con eso hubo una expulsión muy fuerte de asalariados del sector público por el proceso de privatizaciones, ¿no? Bueno, pero, bueno, ¿por qué, digamos, estos números que dan la sensación de que no era una situación en realidad tan complicada, tienen su reflejo en lo que pasa con los indicadores de la economía, de la actividad industrial y de la actividad económica, del Producto Bruto, que vamos a ver ahora un gráfico, vamos a ver un número, que es el crecimiento que tuvo, de nuevo, noviembre,
3.5 el EMI, que es el estimador mensual de la actividad industrial. Y en el siguiente está el estimador de la actividad económica, que creció, de nuevo, en noviembre, creció 0,4%. Es decir, creció poco la economía. Claro, pero aquí yo me hago eco de lo que has dicho en varias oportunidades. El crecimiento es dispar. Es muy heterogéneo. Es muy heterogéneo, es muy dispar. Es bastante lento, sí, porque además tenemos una tasa de interés muy alta y entonces eso demora las posibilidades de que la economía se reactive. Pero además, hasta acá no hemos hablado de lo que todo el mundo habla, que es el dólar. Sí. En otros programas lo hemos hecho. De 20 y bueno, pico. Hay un indicador que debería el gobierno preocuparle, yo supongo que lo deben estar mirando, que es el resultado del balance de comercio. El gráfico siguiente, vas a ver, eso es el mes de enero, de todos los eneros, de 2008, 2009, el déficit del desequilibrio de exportaciones menos importaciones. La barra más clara son las importaciones y la barra más oscura son las exportaciones. En enero del 2018 tenemos 986 millones de dólares de déficit comercial, solamente superado por un dato del 2014, en enero, ¿no? En enero. Si uno toma todo 2017, también tenemos un déficit comercial gigantesco. 8.500, 8.800. Sí, eso es indicador... Casi lo mismo que los 9.000 millones que consiguió Caputo en el exterior los primeros meses. En enero, claro. En enero. Pero digo, eso es un indicador de que hay un problema con el tipo de cambio, sí, que hay un problema en decir, digamos, la peor de las experiencias es que se te atrase el tipo de cambio y vos abras la economía. Sí. Porque eso te va a generar problemas. Sí. Nos ocurrió a fines de los 90. Sí. Sí. A los fines del programa de la convertibilidad, el tipo de cambio se atrasaba y la economía estaba muy abierta y el proceso de desindustrialización fue muy marcado. Bueno, el textil pasó del 50 al 70 ahora. Bueno, y en la Argentina nos ha ocurrido varias veces. Sí. El plan de diciembre del 78 de Martínez de Oz, que bajó los aranceles y era la tablita, ¿te acordás? Sí, cambiaria, sí. La época del DM2 y de la plata dulce, sí, ¿no es cierto? Sí. También significó, en el caso de Córdoba, 1/3 de la actividad industrial digamos, dejó de funcionar. Bueno, entonces digo, si uno mira eso, ¿cuál es la conclusión más importante? Todo eso es hasta noviembre, ¿no? ¿Qué cosa es la más importante, me parece, que debería estar mirando el gobierno ahora? Por delante tiene desafíos muy grandes. Voy a decir, creo que el gobierno tiene la suerte que la oposición, en realidad, hace un balbuceo de las cosas que no le gustan. No se le cae una idea tampoco. Sí, bueno, es complejo porque es una realidad muy complicada. Pero digo, entonces el gobierno dice, bueno, usted me dice que la devaluación pasa a precio. Por ejemplo, a alguien que no hay duda que es una persona que ha estudiado economía, que es Axel Kicillof, que en enero del 2014, cuando devaluaron, ¿te acordás de devaluación? Sí, dijo, no, la devaluación no pasa a precio. No hay pass-through, como dicen los economistas. Sí. En 3 meses la devaluación se la había comido la inflación. Ahora, cuando devaluaron en la unificación cambiaria, dijo siempre la devaluación pasa a precio. Dijo al revés de lo que había dicho antes. Está más cerca de la verdad ahora que antes. Pero, digo, eso es como una ventaja para el gobierno. ¿Cuáles son los interrogantes, las cosas que yo creo en las cuales el gobierno tiene muchas dificultades para acertar en el diseño de política económica? Lo he puesto en el grafo siguiente como una especie de títulos, digamos. Sí, a ver. En primer lugar, el tema de la inflación. Yo he dicho acá, y lo vuelvo a decir, yo no creo que el programa meta de inflación funcione. No porque no haya funcionado en otros países, sino porque en otros países la tasa de inflación de partida era más baja, sí, y no había necesidad de cambiar tanto la estructura de precios relativos. Entonces yo no creo que solo con la política monetaria vayan a resolver el tema de la inflación. Al contrario, eso trae otros problemas. Trae los problemas de que eso exige tasas de interés muy altas y eso va en contra de las posibilidades de inversión productiva y a favor de las posibilidades de negocios financieros. Por otra parte, en la medida en que el gobierno tiene una estrategia de endeudamiento para el déficit fiscal, tiene el problema de atraso cambiario. Todos sabemos que si el tipo de cambio se atrasa, algún día se recupera. Y el día que se recupera tenemos una crisis cambiaria. Bueno, lo de la situación fiscal que te decía, creo que además el contexto internacional es complicado, es bastante complicado. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos dinero en el mercado de capitales y la tasa de interés probablemente con el nuevo presidente de la Reserva Federal en los Estados Unidos sigue subiendo. Y en tercer lugar lo del clima político, digo yo, porque el gobierno da la impresión
que hace caso omiso de, digamos, de determinadas situaciones que tienen un costo político alto. No pueden tener una gran cantidad de funcionarios hablando de la necesidad de la inversión productiva mientras tienen su cartera colocada en el exterior. Eso es una cosa que no genera... Tráfico de influencias, lo hemos hablado más de una vez. Y entre esas cosas, creo que además no lo puse allí porque lo hablamos en otro programa, la política energética del señor Aranguren está equivocada. Total y absolutamente. Pero bueno, lo vamos a ir viendo durante este año, Fonseca, si usted no se me va de nuevo. Alfredo, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.